Bendiciones para todos, les habla el profeta Jairo Castillo. Hoy quiero compartir contigo un tema impresionante que Dios me está hablando en esta hora precisamente. Y no quiero pasar esta oportunidad sin que tú sepas lo que Dios nos está enseñando. Yo quiero hoy hablar acerca de una guerra que hay. Hay una guerra que está sucediendo hoy en este preciso momento, y una guerra que está pasando y tú no te has dado cuenta. Es una guerra contra la ignorancia. Es una guerra contra la ignorancia. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos enseñe las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Así que yo quiero compartir contigo lo que Dios me está enseñando hoy, ¿ok? Vamos a entrar a este conocimiento. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. Yo quiero enseñarte varias cosas, porque sé que el Espíritu Santo nos va a enseñar muchas cosas. El Espíritu Santo va a hacer algo extraordinario. Quiero comenzar con un verso muy conocido en la Biblia. El Espíritu Santo nos va a enseñar cosas grandes y poderosas. Amén. Así que vamos a compartir este mensaje para que muchas personas conozcan este mensaje. El Espíritu Santo me ha enseñado cosas que yo no sabía y que tienen mucha revelación en este tiempo. Amén. Y vamos a experimentar una verdad sobrenatural. Diga conmigo: guerra contra la ignorancia. Esto es algo que Dios me está mandando a enseñarte en este momento, y quiero cumplir con este llamado. ¿Amén? Dice la palabra del Señor sabia, claramente en el libro que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe un libro impresionante. Y dice 1 Corintios 12, si usted quiere acompañarme, por favor, 1 Corintios 12, quiero dar una enseñanza muy poderosa. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué significa la ignorancia? ¿Qué es lo que pasa con la ignorancia? ¿Por qué nosotros necesitamos entender este tipo de puntos? ¿Qué es lo que la ignorancia nos está robando? ¿Por qué la ignorancia es un pecado? Hay pecados que se cometen por ignorancia. Hay pecados que la ignorancia no es una excusa para pecar, ¿verdad? Pero sí necesitamos nosotros hablar acerca de esto. La ignorancia arrebata, roba, es un ladrón. Y yo quiero compartir contigo esto hoy porque es algo que Dios me está mandando. ¿Cuáles son las causas del pecado de la ignorancia? ¿Cuáles son las causas que nosotros necesitamos saber o entender? ¿Por qué razón la ignorancia es un pecado cometido? Es un pecado contra ti mismo. Amén. Entonces vamos a leer este verso. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando Dios me levanta y me llama y me dice: quiero que tú seas un profeta de liberación y no de condenación. Desde los años 30, 40, 50, 60, 70 vino una oleada de condenación, ¿verdad? Pues si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Si no buscas al Señor, te va a ir mal en la vida. Y toda la gente empezó a buscar a Dios por ese espíritu de condenación, por ese espíritu de temor, ¿verdad? Y muchos pastores, predicadores, ministros, profetas se metieron a ese juego de meter a la gente al reino, pero aún por miedo, ¿verdad? No por amor, sino por temor. Entonces, en medio de todo esto, el Espíritu Santo nos empezó a levantar y me dijo: yo quiero que seas un profeta de liberación y no de condenación, que liberes al pueblo, que la gente sepa, ¿verdad?, por qué razón todo este tipo de cosas. Entonces, hay una guerra contra la ignorancia. De esto quiero hablarte hoy, la guerra contra la ignorancia. El apóstol Pablo empieza en 1 Corintios 12 hablando acerca de los dones espirituales. Y dice él aquí hay dos cosas: guerra contra la ignorancia y guerra contra la incredulidad. Dos cosas que usted tiene que aprender, que por ignorantes muchas personas hoy están viviendo como no como verdaderos hijos de Dios, sino como muchas veces esclavos.
No quiero, hermanos, que ignores. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia y le dice, no sean ignorantes. Eso es lo que les está diciendo. No sean ignorantes acerca de los dones espirituales. No ignoren. Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia que está penetrando la iglesia y está lastimando a la iglesia. ¿Y qué significa la ignorancia? ¿Qué significa la ignorancia? Es la ignorancia, dice, te priva del poder. Te priva del poder. La ignorancia te lleva a la desobediencia. Mire esto, está bien tremendo. La ignorancia te lleva a la desobediencia. Y nosotros necesitamos entrar a ver, a saber qué es lo que Dios está haciendo, porque me dijo el Espíritu Santo, yo te he levantado para impartir conocimiento. Y lo primero que el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros es impartir conocimiento. Necesitamos nosotros. ¿Qué es la ignorancia? Número 1, es falta de instrucción. Número 2, falta de conocimiento o de desconocer algo. Pero hay una definición más clara aquí que a mí me llama la atención y es algo bien impresionante. Ignorancia es la falta de conocimientos, en particular de una cosa. La persona que ignora algo no lo conoce o no lo comprende. Ve el peligro de no conocer y muchos no conocen a Dios. Quieren la gloria de Dios, quieren la unción. Nosotros los profetas somos perseguidos por personas que, únjanos, profeta, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está impartiendo? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es lo que Dios está hablando hoy? Y no quieren ser capacitados ni entrenados en todo el conocimiento de Dios. ¿Cuánto nos hace falta conocer a Dios? Hay una guerra contra la ignorancia. Hay una guerra contra la ignorancia. ¿No será que Dios lo que quiere es darte conocimiento de cómo resolver problemas en tu matrimonio? Por ignorancia de muchas cosas dentro del matrimonio existe el divorcio, los golpes, los problemas, las circunstancias. Por la ignorancia muchos no tienen ni para comer hoy, porque no tienen cómo generar recursos, cómo generar empleos, cómo generar o levantar un negocio, una empresa, cómo levantar economías en la iglesia o en la casa, ¿verdad? Muchos pastores están muriendo porque ignoran cómo producir finanzas. Y muchas personas se han metido a deudas. ¿Para qué? Para comprar un terreno, para comprar un edificio, y deuda y todo eso por ignorantes. La ignorancia te ha robado muchas cosas. Y esto es un peligro. La ignorancia es una guerra, es un combate. La ignorancia puede considerarse en un sentido absoluto como falta de información, falta de conocimiento. En concreto, hay personas que no saben ni cómo resolver los problemas y los conflictos porque el no saber es un peligro que te está robando. El no saber que hay algo más allá, el no saber que puedes salir de la depresión, que puedes salir de los ataques emocionales o espirituales que hoy estás recibiendo. El no saber ha matado a mucha gente. ¿Sabe usted que la ignorancia ha matado a mucha gente? Yo quiero leerte lo que dice en 2 Corintios, porque esta parte es bien importante. Es bien importante esta parte. 2 Corintios 4, 3 al 5 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. El diablo cegó el entendimiento, el diablo quitó el conocimiento. Esto lo he repetido muchas veces y hoy quiero usar esta página de Escuela Profética hoy para decir que nosotros tenemos una guerra contra la ignorancia, una guerra contra la falta de conocimiento, una guerra contra la falta de entendimiento, una guerra contra la incredulidad y la desobediencia, una guerra contra la infidelidad, porque la ignorancia ha privado de poder a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios que hoy no están en el lugar de su propósito, que hoy no están en el lugar de la visión, que hoy no están en el lugar que Dios los quiere tener por ignorantes. El diablo cegó. El Dios de este mundo cegó
el entendimiento. Es un peligro no conocer, es un peligro no saber, es un peligro no entender, es un peligro no comprender. El comprender por qué estoy. Si usted está en el desierto, aprenda por qué está. Si usted está en el avivamiento, aprenda por qué está. Si usted está en la bendición, aprenda por qué está. Y si usted camina en la maldición, aprenda por qué llegó a la maldición. Algo dejó de hacer. ¿Sabe por qué camina una persona en maldición? Por desobediente. Pero ¿sabe por qué una generación se perdió por la iniquidad? Por ignorante. ¿Y sabe por qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice por falta. Quiere decir que tenía una parte de conocimiento y tenía una parte de entendimiento. Y hay otro verso que dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Una cosa es no tener conocimiento. Cero conocimiento, o sea, plenitud de ignorancia, cero conocimiento. Otra cosa es le faltó conocimiento, le faltó buscar, le faltó orar, le faltó confiar, le faltó creer, le faltó conocer, pero tenía un poco. Pero hay de aquellos que no tienen conocimiento de Dios o conocimiento de las bendiciones y las riquezas de Dios en los cielos. Y hay de aquel que teniendo un poco de conocimiento se perdió porque perdió el conocimiento. Hay personas que tenían el conocimiento de Dios, tenían el conocimiento de la verdad, tenían el conocimiento del evangelio, tenían el conocimiento, pero por haberse multiplicado la maldad en ellos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió, el amor de muchos, el conocimiento de muchos se perdió. ¿Sabe? Yo amanecí esta mañana pensando en esto. Muchos han perdido el conocimiento, ¿verdad? Mire, muchas veces cuando alguien se da un porrazo, se da un golpazo en la cabeza, pierde el conocimiento y se levanta todo como borracho y dice, ¿qué está pasando aquí? Y lo que pasa es que perdió el conocimiento. ¿No será que estás perdiendo el conocimiento en alguna área de tu vida y lo que Dios quiere es que vuelvas al camino de la verdad? El camino de la verdad es conocimiento, es inteligencia, es sabiduría, es inteligencia espiritual, no solamente emocional, sino inteligencia espiritual, inteligencia del Espíritu Santo. Si alguien conozco yo que es inteligente, es el Espíritu Santo. Ayúdame a compartir este mensaje, por favor. El conocimiento de la verdad. Hoy en día necesitamos el conocimiento de la verdad. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer, vamos, diga conmigo, necesito conocer a Dios. Necesito conocer a Dios, necesito ir más adelante. Necesito conocer al Espíritu Santo, necesito avanzar, necesito crecer. Necesito recibir esa revelación. Necesito hacer una guerra contra la ignorancia. Si tú no te levantas a hacer guerra contra la ignorancia puede robarte tus sueños, tu visión, tu revelación, te puede robar. Y lo que más me interesa aquí es que la ignorancia hasta te puede robar a Dios, porque un ignorante en todas las áreas de su vida va a ser incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que no tiene conocimiento. Por eso dice, y conoceréis la verdad. Cuando conoces la verdad, eres crédulo. Empiezas a creer, y empiezas a creer, y empiezas a creer. ¿Usted ha entendido aquel verso que dice? ¿Usted ha entendido aquel verso que dice? Dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que necesitamos conocer una verdad. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para entrar a un conocimiento revelado? Disponernos a conocer a Dios, disponernos a conocer al Señor. Es lo que necesitamos. Si usted se dispone a buscar al Señor, si usted se dispone a entrar a esta bendición, usted va a recibir muchísimas cosas. ¿Qué significa esto, profeta? Dios te está llevando. Y este es el peligro, porque dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia te puede quitar al Espíritu Santo. Cuando se pierde el conocimiento, entra la incredulidad. ¿Qué lo activó? La ignorancia. Por falta de conocimiento, muchos se perdieron y perdieron a Dios. Es lo más terrible. Y perdieron a Dios. ¿Puedo perder a Dios? Sí, sí puedes perderlo. ¿Por qué? Porque cuando se te roba el conocimiento, pierdes. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso hay personas que dicen, es que no entiendo. No entiendo qué pasa con mi vida. No entiendo por qué mi matrimonio pasó esto. No entiendo por qué. No entiendo por qué mi corazón está así. No entiendo. Sí, el entendimiento. Solo hay un ladrón que te roba el entendimiento y es el diablo.
el Dios de este siglo cegó. ¿Cuál es la ceguera espiritual? Te quitan la información, te quitan la revelación, te quita el conocimiento. Es como cuando un aparato electrónico explota, ¿verdad? Puede ser una USB, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, puede ser una computadora. Cuando se llenó el disco duro ya no entra ninguna información porque hay que actualizarla. Y cuando el Espíritu Santo quiere renovar, tiene que borrar todo el archivo. Así me pasó a mí. Borrar lo que no sirve, quitar la basura. Entonces el Espíritu Santo empieza a levantarnos. Efesios capítulo 1 versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego vea lo que dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué el enemigo está empecinado? ¿Por qué el enemigo está con este propósito? El diablo tiene un propósito, y es cegar el entendimiento de los hijos de Dios. Pero Dios te ha traído a ti, dice, espíritu de sabiduría. Mire, no hay nada más hermoso que una mujer tenga el conocimiento de la sabiduría. Usted sabe, mujeres que me están viendo, usted sabe que dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, y ustedes sabían que hay 7 columnas para que una mujer levante con sabiduría su casa, su matrimonio. ¿Usted sabía eso? Hay 7 columnas que sostienen una casa con sabiduría, y esta es la casa que Jesucristo dijo: aquel que fundó su casa sobre la roca sabe cuáles son esas 7 columnas. ¿Y quiénes son las que fundan o edifican la casa? Las mujeres tienen una labor apostólica. Por eso no me venga con el cuento de que Dios no levanta mujeres apostólicas, o Dios no levanta mujeres apóstoles o mujeres profetas. Estas tienen que tener el conocimiento de Dios para que los hijos sean sabios, sean inteligentes, tengan la sabiduría de Dios y que conozcan la verdad del Evangelio. Las mujeres son las que siembran esa sabiduría en la casa. Si la casa se derrumba o si la casa se levanta, es porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. ¿Por qué la derriba? Porque es ignorante, porque no sabe. Pero el Espíritu Santo trae la sabiduría y la revelación del conocimiento de Él. Y luego dice el verso 18, alumbrando los ojos del entendimiento. Mire lo que Dios hace. Lo que el enemigo quitó, cegó el entendimiento de los incrédulos. El Señor trae alumbramiento a los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Bendiciones a todos. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, permítame decirle algo. Los cristianos estamos en guerra. Nuestro enemigo es un combatiente poderoso y astuto, pero no es todopoderoso como nuestro Dios, que lucha batalla tras batalla para que seas ignorante. Hay una guerra contra la ignorancia. Por eso nosotros nos hemos levantado para ser instructores proféticos. Enseñar. Desde el año pasado, este año, hemos estado con una labor de maestros de la palabra, no solamente una profecía, así dice el Señor, porque mucha gente busca profecías que no entiende, mucha gente busca profecías que no comprende, mucha gente busca profecías, pero no tiene el conocimiento de la profecía. Entonces Dios nos dijo hoy, a mi esposa, la profeta Ana Cristina, y a mí, me dijo, levántense como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, pero también como maestros, para que entiendan qué es lo que yo quiero decirle a mi iglesia, qué es lo que entienda, para que entienda qué es lo que yo quiero compartir con las personas. Mucha gente busca profecía que no entiende, mucha gente busca palabra profética que no entiende. Y esta es la parte más importante donde ustedes tienen que aprender, que no solamente es la profecía, sino el conocimiento de la profecía. Cuando usted conoce todas las profecías de Dios y usted conoce todas las palabras proféticas y usted conoce la Biblia, por eso dice, conoceré la verdad. ¿Qué es la verdad? Toda la Biblia, es toda la ley y los profetas y los salmos y los cantar de los cantares y es los evangelios y los profetas y los evangelios y todo lo que sembraron en nuestros corazones. Usted sabe el entendimiento revelado que debe de tener. Usted tiene una guerra contra la ignorancia. Pelee contra la ignorancia. Hay una verdad, que esto es bien importante, pero que el diablo roba el conocimiento, roba el entendimiento.
En una ocasión yo dije, enseñando esta verdad, ¿qué se perdió en el huerto? ¿Por qué nosotros empezamos a morir? ¿Por qué empezamos nosotros a... ¿Por qué se nos robaron años de vida o eternidad? ¿Por qué no solamente fue algo tan terrible comer un fruto y ya? Dice la Biblia, comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando el diablo quita el entendimiento y pone la ignorancia en tu vida, te ha ganado. El enemigo entonces ha ganado partido contigo. Para colmo de esto, muchas personas en la iglesia están siendo arrastradas por la depresión, por el cansancio, por el estrés, por las deudas, por la preocupación. Los matrimonios se están haciendo pedazos, los hijos se están haciendo pedazos. Los pastores ya no saben qué hacer con personas en su iglesia que tienen cáncer. Las personas ya no saben qué hacer con la enfermedad en la iglesia, porque los miembros de la iglesia se están muriendo por la enfermedad, se están muriendo y se están muriendo y se están muriendo. ¿Acaso no Dios es sanador, el libertador? Él es el proveedor de la sanidad. Él no solamente te va a proveer recursos económicos, Él te proveyó salvación, te proveyó sanidad, te proveyó de liberación. Él tiene ya los sellos, los pactos, Él tiene ya los decretos apostólicos y proféticos para que tú seas libre. ¿Acaso no dice, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad? Entonces proveyó del Espíritu Santo para que tú seas libre. ¿Acaso no dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre? Entonces Dios ya te proveyó de Hijo, Dios ya te proveyó a Jesucristo para que seas libre, Dios ya te proveyó de Espíritu Santo para que seas libre, Dios ya te proveyó. Y no dice solamente libre de tus pecados, libre de deudas también. Es una maldición cargar deudas y hay que romperlas. Hay un pecado de ignorancia en las economías de la iglesia. Y vamos a romper. Hay una guerra contra la ignorancia de las deudas dentro de la iglesia. Hay una guerra. El enemigo se ha levantado combatiendo astutamente, luchando contra los hijos de Dios, para que los hijos de Dios sigan en la pobreza, en la miseria. El diablo quiere que tú sigas aplastado en la pobreza, que sigas humillado, que sigas tirado ahí en la tierra tragando polvo, como la serpiente antigua. Lo que hace es tragar polvo, ¿verdad? Pero Dios te ha levantado, te ha cimentado. Por eso hay que poner fundamentos apostólicos y proféticos. Hay una guerra contra la ignorancia. Pero Dios dispone de una arma eficaz y poderosa para conquistar la mayor parte de nuestra vida. Dios nos ha dado una arma poderosa en la iglesia y es el espíritu de conocimiento. Es el espíritu de conocimiento. Diga conmigo, el espíritu de conocimiento. Conoceréis la verdad. A través del Espíritu Santo vas a conocer la verdad. Mire lo que dice Isaías 11:2. Mire las 7 imparticiones que el Espíritu Santo nos da. Hay 7 imparticiones que el Espíritu Santo nos da. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, te levanta, te sana, te cambia, te transforma. La ignorancia es echada fuera en el nombre de Jesús. Y viene y reposa. Me llama la atención que este reposar es permanente en nosotros. El Espíritu de Dios debe de reposar en ti para que tu cuerpo no se enferme. Como profeta, ¿sabe qué pregunta me hicieron hace poco? Me dice, profeta, ¿cómo mantengo mi liberación? Porque siento que ya no puedo. Yo fui atacado, me dijo una persona, yo siento que fui atacado por demonios y hubo un pacto de mesa, de brujería, de hechicería. ¿Y cómo mantengo mi liberación? Y le dije, el poder de mantener tu liberación está en conocer día a día. Se renueva la cabeza, se renueva el chip, se renueva la mente, se renueva esta cabezota, ¿verdad? Se renueva esto con el Espíritu de Dios. Cuando entramos a nuestro espíritu de conocimiento, despertamos al espíritu de obediencia y empezamos a caminar sobrenaturalmente sobre los problemas que tenemos. Te voy a dar un tip para cómo salir de deudas. Conoce la verdad acerca del pecado económico. Hay un pecado económico que muchos de los que me están viendo deberían de pedir perdón porque tienen pecados económicos. Quizás ya no estás en adulterio, ya no fornicas, ya no miras pornografía, ya no codicias la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, pero sí estás codiciando las cosas que tiene tu prójimo. Es lo mismo. Codicia es codicia y pecado es pecado. Me dijo una persona una ocasión, ay, profeta, ¿cómo quisiera yo tener el carro de ese hermano? Mire qué bonito carro. Yo le dije, deja de estar codiciando, porque el que codicia algo del prójimo está pecando. Por eso dice, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. O sea, Jesús
hace una comparación aquí y le dice que todo aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y dice, todo aquel que comete adulterio debería ser muerto. Entonces, por eso aquellos hombres trajeron a aquella mujer y dejaron libre al hombre. ¿Por qué? Porque aquellos hombres estaban cumpliendo la ley, pero no cumplían la justicia de Dios. Si hubieran cumplido la justicia de Dios, también hubieran traído al hombre arrastrado, porque la justicia de Dios, cuando la justicia de Dios está presente, a los dos hay que condenar. Pero como aquellos lo que estaban cumpliendo era la ley de Moisés nada más, pero en la ley de Moisés se había dicho que apedrearan a tales mujeres que habían cometido adulterio. ¿Sabe por qué? Porque esa ley, los hombres la cumplían perfectamente. Entonces yo les pregunto, ¿por qué aquellos hombres solamente trajeron arrastrada a aquella mujer desnuda? ¿Sabe por qué Jesús estaba viendo hacia abajo? Para no contaminar sus ojos, porque aquella mujer la habían sacado desnuda. No, pero aquellos hombres traían la piedra ya para matarla. Cumplían la ley, pero no cumplían la justicia de Dios, porque si hubieran cumplido la justicia de Dios, hubieran traído a ese hombre también arrastrado para matarlo. ¿Qué es lo que hace hoy? Hoy en día, Dios agravó la ley, lo voy a decir así, porque aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Por eso la pornografía es pecado. Hay mucha pornografía en los matrimonios, pero estoy hablando del pecado económico. ¿Usted sabía que hay pecados económicos por los cuales usted se tiene que arrepentir? Hay pecados económicos. El pecado está en los ojos de quien busca pecar. Decía mi abuelo en una de sus predicaciones, el adúltero ve una piedra y quiere fornicar con ella. Porque el pecador todo lo ve pecado. El justo todo lo ve injusticia. El bueno todo lo ve bueno. El ignorante todo lo ve en incredulidad. Por eso, si quiere usted detectar a una persona que tiene ignorancia, va a decir, no, eso no es de Dios. Los profetas no son de Dios. La profecía no es de Dios. Los milagros no son de Dios. Pero si Dios lo puso, hay una verdad entonces. Entonces dice aquí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué es lo que tiene que haber primero en ti para pelear esa guerra contra la falta de conocimiento y la falta de entendimiento? Hay una guerra contra la ignorancia. Yo tengo una guerra contra la ignorancia. Dice, el espíritu de Jehová está reposando sobre ti. Y luego dice, el espíritu de la sabiduría. Vea, todos los hijos de Dios son hijos de sabiduría. La sabiduría que trae Dios a nuestra vida nos ayuda a resolver cualquier cantidad de problemas y nos ayuda a prosperar. Dice, y reposará sobre él el espíritu de inteligencia. Los hijos de Dios son inteligentes. Inteligentes. Hoy se ha levantado una jerga, se ha levantado una ideología, se ha levantado una glorificación del hombre. Y dice, todos entremos a una licenciatura y entremos a la inteligencia emocional. ¿A mí qué me importa la inteligencia emocional? La sabiduría, dice mi esposa, viene por conocimiento más experiencia. Todos están ahorita en el coaching de life, ¿verdad? Coaching, en el conocimiento, el conocimiento. Miren lo que está haciendo la gente. El hombre se está autopromocionando. Hay una autoglorificación del hombre. El hombre se está autopromocionando, ¿verdad? Y dice, seamos inteligentes emocionales, pero seamos tontos espirituales. Seamos inteligentes emocionales, pero seamos estúpidos en la cabeza. Seamos inteligentes en las emociones, seamos inteligentes en la mente, en los problemas del alma, pero ignoremos a Dios, ignoremos la vida espiritual. Y muchos, ustedes van a encontrar una corriente satánica, y lo voy a decir así, que el conocimiento del hombre, busquemos más al hombre, busquemos más el conocimiento del hombre. Es como yo estoy en contra de esa teoría, de que hagámonos líderes superpoderosos. ¿Qué es eso? Y la iglesia está buscando más líderes que menos ungidos. Y Dios lo que está diciendo es, quiero que el Espíritu Santo te unja, te dé conocimiento, te dé sabiduría, te dé inteligencia. Y luego dice el espíritu de consejo. Mire que cómo hace falta buscar personas que realmente tengan el consejo, la consejería del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero no una consejería basada en lo emocional, sino una consejería basada en lo espiritual, el Espíritu Santo. Y le voy a decir algo bien tremendo, la profecía es del Espíritu, no es
no es de las emociones. Porque si usted y yo profetizamos a las emociones van a despampanar, ¿verdad? Y van a decir, wow, no, pues sí, es que se siente bonito recibir una palabra profética, sí se siente bonito, pero la palabra profética te va a confrontar. Por eso, mire, hagamos una comparación. Si Dios le hubiera dicho al profeta Ezequiel, está en el valle de los huesos secos, y le dice, profetiza la carne. Profetiza la carne. Vea que Dios, mire que el profeta Ezequiel no recibió esta instrucción del Espíritu. Y no le dice, profetiza el alma. Dice, profetiza al Espíritu. ¿Qué están haciendo los profetas hoy? Y no estoy en contra de esta parte. Y no estoy en contra de esta parte tan, ¿qué te dijera yo? Aunque estudié todo lo que es liderazgo y estudié todo eso, ¿verdad? Coaching y todo eso lo he estudiado. Pero voy en contra de esa parte donde solamente es consejería emocionalista. Yo no estoy diciendo que eso no tenga su parte y su integridad en la parte del cuerpo humano. Necesitamos ser promovidos y movidos en todas las áreas de nuestra vida. Pero no le estoy dando más favoritismo a la inteligencia emocional que a la inteligencia espiritual. No le voy a llamar yo más importante la inteligencia a mis emociones que al Espíritu Santo. Por eso el profeta Ezequiel recibe una orden y le dice, profetiza al Espíritu. No dice profetiza las emociones, no dice profetiza la mente, no dice profetiza la carne, no dice profetiza, ¿verdad? Hay una persona que una vez me dijo, profeta, ¿y usted por qué no profetiza que acerca de los matrimonios, que me voy a casar con un hombre? Le dije, ¿por qué eso? Le dije, eso lo tienes que buscar tú. No es el profeta que te va a buscar marido, o no es el profeta que te va a buscar esposo, o no es el profeta que te va a buscar esposa. Dejen de estar diciendo esas tonterías, le dije yo. Es tu intimidad con Dios, es tu relación con Dios, es tu percepción y tu discernimiento con Dios, y tú vas a detectar quién es, quién te gusta, ¿verdad? Yo no voy a saltar a través de la profecía las emociones y los sentimientos porque tienen su lugar, pero tampoco voy a manipular al Espíritu Santo para que te dé un esposo. Alguien diga, ay, ve que en todos están pateados. El Espíritu Santo sabe cuál es la persona correcta para ti, con quién te vas a casar. Si a alguien le tienes que preguntar es al Espíritu Santo, porque Él es inteligente espiritual. Es mi maestro, es mi consejero. Ahora, ¿puedes pedir un consejo a un profeta sobre un asunto? Sí. ¿Puedes buscar consejo a un profeta acerca de tu relación, acerca de tu matrimonio? Sí, sí puedes pedir consejo. Pero los profetas no están para buscarte a ti la pareja. ¿Alguien está aquí? Los profetas no doblamos el brazo a Dios. Somos mensajeros y somos consejeros, pero no manipuladores de la voluntad de Dios. Hoy me he encontrado con una jerga de profetas anunciando un montón de cosas y ayudando a mucha gente, pero lo hacen de diferente forma. Son manipuladores de la voluntad de Dios. Mi esposa es la profeta Ana Cristina que está estudiando ahí, me está ayudando ahí. Yo conozco muchos pastores, muchos líderes hoy en día que son manipuladores de la voluntad de Dios. La iglesia ya no está buscando ser ungida o tener hombres y mujeres ungidos, llenos del Espíritu Santo, pero sí quieren buenos líderes. Hay un pecado en la economía. Y necesitamos que el Espíritu Santo repose sobre ti, que te dé sabiduría, inteligencia, que te dé consejo. Ahora, ¿por qué es peligroso esto? Dice la palabra, le dijeron a Ezequiel, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. No le dice profetiza la carne. No le dice profetiza las emociones solamente. Las emociones nos llevan a vivir a la carne y no buscar al Dios sobrenatural. Yo le dije al Espíritu Santo, ¿por qué le dijiste a Ezequiel, al profeta Ezequiel, profetiza al Espíritu? ¿Por qué profetiza al Espíritu? Porque la profecía no es para las emociones.
Basta ya de tanta profecía vana, emocional. Pobrecita hermana amada, ¿verdad? Te va a ir bien. Seguí llorando por el fracaso que tuviste, ¿verdad? Dios te va a restituir. Dios le va a restituir a los valientes, a los que dejan de estar chillando, a los que dejan de estar llorando, a los que Dios me confrontó. Y una vez mi esposa también me dijo, mira, es un mensaje que va directo al espíritu, no a la mente ni a las emociones. ¿Sabe por qué la iglesia no cambia? ¿Sabe por qué la iglesia no tiene una guerra contra la ignorancia? ¿Sabe por qué la iglesia sigue como está? Porque solo las prédicas son para las emociones. Vas a ser un buen líder, vas a ser un buen hombre, vas a ser una buena mujer, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Confronta al espíritu. Confronta al espíritu. El espíritu te va a confrontar. Y mire, cuando el espíritu de Dios vino sobre el valle de aquellos huesos secos, se pusieron firmes y de pie. Entonces después la profecía vino al espíritu. Primero vino el espíritu, después empezó a cubrir todo el cuerpo. La carne, los músculos, los tendones, los nervios, todos los huesos, la piel, y todo empezó a venir aquí. Y luego vino el soplo del Espíritu Santo y vivieron aquellos huesos. Porque hay una generación que se está muriendo por ignorante. Porque hay una generación que se está muriendo por la falta de conocimiento. ¿Por qué se está muriendo la generación de hoy? Por la falta de entendimiento. ¿Por qué se está muriendo la generación de hoy? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque no tienen sabiduría, no tienen inteligencia. Y no tienen al Espíritu consejero, que es el Espíritu Santo. Y luego dice el Espíritu de poder. ¿Sabe cuál es el Espíritu de poder? Profeta, ¿qué impacta el corazón? El Espíritu de poder, ¿cuál es? El Espíritu de poder saca de ti, fuera de ti, el espíritu de la impotencia. La iglesia ha estado gobernada por un espíritu de impotencia. No puedo. El pastor le dice a una persona, ve a evangelizar. Ay, no puedo. Ve a echar fuera demonios. Ay, no, es que me da miedo los demonios. Porque es un espíritu de impotencia. Y quiero hacer una comparación aquí. Entonces, hay un verso en la Biblia que dice, mi pueblo perece porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Y luego dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó entendimiento. Y hay otro verso que dice en una versión, creo que la Dios habla hoy, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, uno dice, mi pueblo mi pueblo perece. Y luego dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Y 3, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando yo digo, muchos perecen, muchos son llevados cautivos, arrastrados por su propia ignorancia, y otros fueron destruidos. Y cuando habla la Biblia de destruidos por falta de conocimiento, es que murieron. Y es ahí donde me golpea. Y es ahí donde como hijo de Dios, y puedo decir, ¿cómo así? ¿Por qué perece? ¿Por qué los pastores se están muriendo? ¿Por qué los ministros de alabanza tienen cáncer? ¿Por qué los evangelistas se están muriendo? ¿Por qué los padres no hacen algo con los hijos? ¿Por qué los hijos no tienen conocimiento? Ahora hay tanto hijo, tanto joven, tanta señorita, hijos de ignorancia, porque los padres no tuvieron conocimiento de Dios. Y perecieron. ¿Por qué los hijos están pereciendo? ¿Por qué los padres oran, leen la Biblia, buscan a Dios? Los hijos metidos en la droga, en la prostitución, en el narcotráfico, en un montón de basura. ¿Por qué los padres no entraron a esta revelación? ¿Por qué los hijos no tienen el conocimiento de los padres? ¿Sabe que yo crecí con un pensamiento? El Dios de mis padres, el Dios de mis padres. Yo tengo el Dios de mis padres. Es una herencia, por lo menos puedo decirte, yo tengo una herencia de conocimiento. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, bendigo a tu abuela Loida y a Eunice, a tu abuela y a tu madre, porque tú tienes la fe de ellas. Timoteo heredó una fe de su abuela y de su madre. Pero hay una fe heredada. Hay una fe heredada, hay un conocimiento heredado. Pero por la falta de conocimiento, muchos están pereciendo, muchos matrimonios perecen, muchas mujeres perecen. Sus hijos perecen, muchos hombres perecen, su ministerio perece, su matrimonio perece, su casa perece, sus economías perecen. El problema de esta generación es que no quiere aprender, no quiere saber. El problema es que no buscamos las respuestas. Ya no estamos en el tiempo del oscurantismo, ahora estamos en la luz. Dice que somos del día, hijos del día y no de la noche. Somos hijos de luz, ya no estamos en el tiempo de la oscuridad. Antes la culpa era de una institución, hoy nos compete a nosotros
la falta de la búsqueda no tiene que ver con una iglesia. Ahora corresponde a ti. Si tú no tienes conocimiento, no es culpa de tu pastor. Si tú no tienes conocimiento, no es culpa de la persona que está encargada delante de la iglesia. Si tú no tienes conocimiento, es tu culpa. El espíritu de consejo y el espíritu de poder. Por eso dice la Biblia en Hechos 2, dice, recibiréis poder. Porque cuando el poder llega sobre una persona, se va el espíritu de impotencia. Y ya no vas a poder decir no puedo. Y ya no vas a poder decir no tengo. Porque Dios te va a dar tanta provisión y te va a dar tanta bendición que ya no vas a decir no tengo. No, voy a tener para darle al pobre, al mendigo, a la viuda, a la persona que tiene necesidad. Cuando yo no tenía nada, le dije al Señor, quiero que me des. Quiero que me des. Ayúdame, dame para ayudar a otros, dame para ayudar a otros, dame para ofrendar a otros, dame para entregar a otros, dame para ver a otros la necesidad, pero dame a mí primero, yo no puedo dar lo que no tengo. Y empecé a buscar y cómo hacerle, cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo ayudar a otros y ayudarlos a entender. Porque yo también, desde niño he tenido una guerra contra la ignorancia. Muchos me quisieron enseñar y muchos me enseñaron. Y otros les pedí ayuda y decía, enséñame esto. Y me decían, no, no te voy a enseñar. Te pago para que me enseñes. Tampoco quisieron. Entonces me tuve que meter con Dios y el que me enseñó se llama Espíritu Santo. Y por esa razón nosotros hemos implantado en esta generación la escuela profética. Conoce la verdad, conoce al Dios verdadero, conoce la provisión verdadera, conoce la riqueza verdadera. Y luego dice en Isaías 11:2, dice que Dios te dará espíritu de conocimiento. Mire, el conocimiento es un espíritu y es el Espíritu Santo impartido en ti, pero la ignorancia también es un espíritu inmundo, es un demonio que te roba el conocimiento. Cuando ya tienes sabiduría, tienes el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento, entonces viene el espíritu de temor de Jehová, para no perder lo que hoy tienes. Muchos perdieron a su esposa, a su esposo, por ignorantes. Perdieron a sus hijos por ignorantes, perdieron el ministerio por ignorantes, perdieron dinero por ignorantes, perdieron empresas por ignorantes, perdieron todo lo que tenían por ignorantes. Porque no supieron a tiempo que era un peligro ser ignorante. Hoy, como profeta de Dios, te digo, es un peligro mortal y es un peligro espiritual y es un peligro físico ser ignorante. Por eso Dios quiere alumbrar tu entendimiento, llenarte los ojos, alumbrar los ojos de tu entendimiento para que sepas cómo es Dios. Amén. Quiero leerte 1 Corintios 2, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sabía usted que la sabiduría es un grado, es un rango alto, es un grado de un carácter maduro de una persona? ¿Sabía usted que la sabiduría es un grado de madurez? Dice, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Y el verso 9 dice, habla de estas cosas, de la guerra contra la ignorancia. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, guerra contra la ignorancia. Ni oído oyó, guerra contra la ignorancia. Ni ha subido en corazón de hombre, guerra contra la ignorancia. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sabe qué es lo que yo tengo ahora? Si usted quiere saber qué es lo que tiene un profeta que sabe más que otros, lo que tiene es revelación. Porque Dios nos la reveló a nosotros. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si usted me dice, profeta, ¿qué es lo que tiene como maestro? Es revelación, es conocimiento. Un maestro, para ser maestro, primero tiene que ser alumno, primaria, secundaria, después ir a las demás, a la universidad y después se gradúa. ¿Por qué? Porque para ser un maestro tienes que dejar la ignorancia. Hay una guerra contra la ignorancia. Y dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Diga conmigo, tengo una guerra contra la ignorancia.
Diga conmigo, hay una guerra contra la ignorancia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Mire, si usted no sabía esto, ¿cuál es el espíritu del mundo que opera en el mundo? Que opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu de ignorancia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el de ignorancia, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos o conozcamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe? Esta palabra sepamos quiere decir saber, quiere decir conocer, quiere decir buscar, quiere decir entregar tu tiempo para conocer a Dios. Pero el hombre dice, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Sabía usted que el Espíritu enseña? Es un maestro. Yo tengo una guerra contra la ignorancia. Vamos, escriba conmigo. Hay una guerra contra la ignorancia. Prepárese porque voy a levantar. Podemos empezar a escribir acerca de esto. Hay una guerra contra la ignorancia. El maestro de maestros, el Espíritu Santo, tiene una guerra contra la ignorancia, contra la incredulidad de las personas. Las que enseña el Espíritu Santo enseña porque es un maestro de la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe. ¿Qué significa no percibir? No tiene discernimiento. ¿Y por qué razón no tiene discernimiento? Es porque tiene ignorancia. Hay personas que me dicen, profeta, ore por mí para que yo reciba el don del discernimiento. Y yo le dije, no puedo orar por eso. El discernimiento no se recibe por oración. Y cuando uno le dice así a las personas, salen corriendo y se van, se marchan. Y le digo, perdona, no puedo orar para que tengas el don de discernimiento. Hay otras personas que me dicen, pastor, ore por mí para que yo tenga más fe. Y le dije, no puedo orar para que tú tengas fe. La fe viene por el oír. Anda, sentate, escucha a tu pastor. Y que la fe venga por el oír que él te da este conocimiento. La fe viene por el oír, no por orar. El conocimiento viene por leer la palabra. Pero el discernimiento. ¿Cómo viene el discernimiento? Mire, le estoy dando una clase magistral aquí a muchos que me están viendo. Bienvenidos todos. Esto no es una charla común, esto es una reprensión, es una exhortación, es un jalón de oreja para todos aquellos que están acomodados. Este es un levantón para todos aquellos que están tirados en el nombre de Jesús. Hay una guerra contra la ignorancia. ¿Y sabe cómo viene el discernimiento? El discernimiento no viene por oración, ni viene por unción, ni viene por liberación. El discernimiento específicamente viene por el discernimiento, viene a través del conocimiento. La fe viene por el oír. La fe no viene por leer. Y esto es aquí donde muchos no entienden. Profeta dice, pero ¿por qué yo leo la Biblia y no tengo fe? Es que la fe no viene por leer la Biblia. Por leer la Biblia lo que viene a tu vida es conocimiento. Y conocemos a Dios. Y proseguiremos en conocer a Dios. Cuando quieres conocer a Dios, lee la palabra. Léela. Mañana, tarde, noche, día. Mañana, tarde, noche, día. Mañana, tarde, noche, día. Día a día, mes a mes, año a año. Lee la Biblia, lee la Biblia. Métete a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y vas a tener un conocimiento impresionante. Sí, pero el conocimiento también lo puedes perder si no tienes discernimiento. Tienes una guerra contra la ignorancia. Muchos me escriben, profeta. ¿Por qué profeta soy? Porque Dios quiere revelar sus secretos. Dios quiere profetas porque quiere revelar sus secretos. A Dios se le ocurrió los profetas. Ningún hombre profeta llamado por profeta, a menos de que se haya autonombrado. Y eso es una injusticia delante de Dios. Y vas a tener que dar cuenta si tú te has autonombrado algo que no eres. Pero Dios le levantó profetas. ¿Por qué razón? Porque quiere revelar secretos y misterios. Hay una guerra contra la ignorancia. Tú te estás enfrentando, los pastores de hoy, los apóstoles, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, están en una guerra contra la ignorancia. La iglesia
La iglesia está en una guerra contra la ignorancia. Los empresarios están en una guerra contra la ignorancia. ¿Por qué cree usted que hoy lo mejor pagado es la informática? ¿Por qué cree usted que hoy la información es lo mejor pagado hoy en día? Porque el que sabe puede ganar. El que ignora, el ignorante siempre va a ser pobre. Pero el que tiene conocimiento siempre va a saber las cosas. Por eso nosotros no somos maestros que entretenemos a la gente, no somos pastores que entretenemos a la gente, sino que los activamos, les damos conocimiento y revelación para que empiecen a trabajar. Entonces la fe viene por el oír, el conocimiento viene por leer, por estudiar, por estudiar, por estudiar. Y mucha gente me dice, ¿por qué estudiar en la escuela profética? Porque necesitas conocer a Dios, hermano. Sos demasiado ignorante como para no conocer a Dios. Para empezar, te voy a preguntar, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Y por qué Dios tiene 72 nombres? ¿Por qué Dios reveló su nombre a Moisés? ¿Y por qué a otros no se los reveló? Porque cuando Dios te revela su nombre, te revela su poder. Cuando yo estaba enfermo, tirado en una camilla, en coma, yo necesitaba la revelación del nombre sanador de Dios. Y vino Jehová Rafa y me vino a sanar. Cuando tú ni tienes una necesidad, si tú tienes problemas económicos, necesitas la revelación de su nombre, del Dios que provee. Si no conoces el nombre que provee, no tendrás el poder sobre las economías. El nombre que Dios da para liberación de los cautivos, el nombre Sidkenu, el que levanta bandera, el nombre del Ruach HaKodesh, el nombre del Espíritu Santo, te va a hacer huir a los enemigos. Hay un espíritu que echa fuera a los demás espíritus porque es más poderoso, es verdad, es luz, es santo, es el Espíritu Santo, tiene más poder sobre los demonios. Una persona me dice una vez, profeta, enséñeme a hacer liberación. Y le dije, lo que necesitas es conocer al Espíritu Santo. No hay profeta que te pueda enseñar liberación, solo te puedo enseñar al Espíritu Santo. Hay un espíritu que es santo, que es verdad, que es Emet y que es luz. Y tiene más poder que los demonios y los espíritus inmundos. Y es el Espíritu Santo. Entonces, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y el pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento. La única forma en la que viene el discernimiento es a través del conocimiento. Según la medida de... Muchos dicen, profeta, la medida de fe. Una cosa, la fe viene por el oír, pero la fe viene por el oír y luego empieza a crecer la fe a través del conocimiento. La medida de tu fe será lo que conoces de Dios. La medida de la unción que hoy tienes está basado en lo que conoces de Dios, porque la unción es el poder de Dios operando en ti, pero si no lo conoces, hoy en día, en este pleno año y en este siglo, también está la prédica del apóstol Pablo al Dios no conocido. Una persona, una señorita me dijo, profeta, ore por mí para que yo vaya a evangelizar. Y le dije, mira hija, vos no puedes ir a evangelizar. Y me dijo, ¿por qué? Porque vos no conoces a Dios. ¿De qué vas a ir a evangelizar? De un Dios que no conoces, de un Dios no conocido. El que evangeliza es porque conoce a Dios. Y se quedó. Entonces necesito entrar a la escuela. Primero aprende y después vas a enseñar el Dios que conociste. Por eso dice Mateo 6:6, busca a tu Padre en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Después, yo primero conocí a Dios. Hay personas que primero se meten a profetizar de un Dios que no conocen. Se meten a predicar de un Dios que no conoce. Milagros, señales y maravillas son conocimiento. Apóstoles que nada más se nombraron apóstoles porque no conocieron a Dios. Por eso una de las primeras señales de un apóstol es que tuvo que haber conocido a Dios. Y muchos debaten y golpean ¿verdad? Porque muchas cosas aquí. Diga conmigo, guerra contra la ignorancia. Guerra contra la ignorancia. Y dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no tiene discernimiento. Que las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu de Dios? Hoy en día, dice mi esposa que me está ayudando aquí a predicar, se hacen predicaciones sensacionalistas, emocionalistas, porque no se conoce de lo que hablan. No depende de tu pastor, no depende de nadie. Conocimiento depende de ti. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo.
No depende de nadie adquirir conocimiento, fe y discernimiento, solo de Dios. Termino con esto. Hay una guerra contra la ignorancia. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. El hombre, como no entiende lo profético, dice eso es una locura, eso no existe. Como no entiende los milagros, dice eso no sirve. Como no entiende el poder de Dios, lo ignora, lo critica, lo juzga y dice eso no es de Dios. Y levanta el hombre mismo una doctrina por falta de profundidad en conocimiento y en la presencia. ¿Dónde conocí yo a Dios? A mí no me enseñó un profeta a conocer a Dios, no me enseñó un apóstol, no me enseñó un padre espiritual, una madre espiritual. Yo tuve el deseo de conocer a Dios y me metí a conocerlo. Y dije, Señor, revélame, ayúdame. Pasé 2 años buscando. Ayuné 40 días, no pasó nada. Ayuné otros 40 días, no pasó nada. Ayuné otros 40 días, no pasó nada. Año con año ayuné 40 días durante más de 8 años. Y no pasaba nada. Hasta que se reventó la cabeza de toda la filosofía y la teología de los hombres y de la doctrina de los hombres que me encuadraban y me marcaban aquí la cabeza hasta que se quebró mi cabeza como un cascarón de huevo. Y entonces empezó el Espíritu Santo a traerme revelación y conocimiento. Y desde ese día yo tengo una guerra contra la ignorancia. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es algo que importa para nuestros días hoy. Necesitamos resistir a la ignorancia. Resiste la ignorancia. Resiste la falta de conocimiento. Resiste el entendimiento. Dios nos ha proveído de una arma poderosa y es el conocimiento. No conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual. Contamos con una protección insuperable, capaz de resistir todo ataque, y es la palabra. El combate que libramos no es físico, sino espiritual, pero lo espiritual impacta lo físico. Nuestro adversario es el diablo y una de sus principales armas es el espíritu del mundo, que es la ignorancia. La mejor defensa que nosotros tenemos contra la ignorancia es el Espíritu Santo. Rompe la desidia, acércate a la luz. No tendrás luz y la luz es conocimiento. Antes seguirás viviendo en fuego extraño. Conoce a Dios. Aleluya. La mejor defensa que tienes hoy en contra de la guerra de ignorancia es el Espíritu Santo. Es tu mejor defensa. Tenemos que pedírselo a Dios, que produzca su fruto en nuestra vida. Solo así lograremos sobrevivir en la batalla y mantenernos en la fe, que es el Hijo de Dios. Solo así lograremos sobrevivir. Ahora bien, ¿qué es el espíritu del mundo? ¿Por qué tanta influencia demoníaca? ¿Cómo podemos saber si está actuando en nosotros? ¿Cómo logró Jesús resistir el espíritu del mundo y recibir el de Dios? ¿Y qué lección nos dejó? El espíritu del mundo es el espíritu de ignorancia, mas el espíritu de Dios es el espíritu de conocimiento, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Satanás, el gobernante de este mundo, dirige y causó un origen o una fuerza que está en oposición al Espíritu Santo. Tú lo puedes encontrar en Juan 12:31, 14:30 o 1 Juan 5:19. Se trata del espíritu de error. ¿Por qué muchos cometen errores? Hay una persona que me dice, profeta, ¿por qué solo cometo errores? Porque caminas en el espíritu del mundo, en el espíritu de error. Hay personas que me escriben y me dicen, ¿por qué tanta equivocación? Me equivoco en mi área de mis sentimientos, me equivoco en la empresa, me equivoco en el ministerio, me meto a la alabanza, no sirvo, me meto a la consejería, no sirvo, me meto a la intercesión, no sirvo. En todos los ministerios, conozco personas que en todos los ministerios de la iglesia están y ninguna sirvieron, no funcionaron, cometieron errores. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento y no tienen conocimiento de Dios. Mas aquel que sabe y conoce la voluntad de Dios, que no son manipuladores de la voluntad de Dios, sino que se meten a buscar a Dios, estos tienen realmente revelación. Lamentablemente la mayoría de personas viven sin darse cuenta que existe esta influencia maligna llamada la ignorancia.
Rompamos hoy el espíritu de ignorancia. Rompamos. Rompamos hoy con el espíritu de ignorancia. La profecía viene a quitar la ignorancia. La profecía viene a destruir ignorancia. Mire, voy a leerle Levítico 5, 17 al 18. Finalmente, si una persona pecare e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, él es culpable y llevará todo su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Usted sabía que en Levítico hay una ofrenda que hay que pagar por la ignorancia? Levítico 5, 17 al 18. Hay personas que hacen cosas prohibidas por ignorancia, como por ejemplo la maldición al Espíritu Santo. Muchos blasfeman contra el Espíritu Santo por ignorantes y pierden la vida. Ananías y Zafira quisieron haber ignorado un mandamiento del Espíritu Santo y quisieron haber mentido al Espíritu Santo. Por no romper el espíritu de ignorancia, se murieron. Yo quiero decirte hoy que Dios tiene una guerra contra la ignorancia. Si Él la tiene, yo la tengo. Y si Él la tiene, tú la tienes. Hay una verdad en Levítico que dice que por yerro que cometió por ignorancia, cuando alguna persona pecare por yerro, ¿qué significa por yerro? O errar, que por ignorancia, o ignoró los mandamientos de Dios. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Mateo 22, 29 dice, pero Jesús respondió y les dijo, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Hay personas que están equivocadas, caminan en equivocación. ¿Por qué será que te equivocas a cada poco? Fracasas, no te levantas, porque no has hecho guerra contra la ignorancia. Estás equivocado porque no comprendes la Escritura. Isaías 44, 19 dice, y con esto voy a terminar, ninguno reflexiona, no tienen conocimiento, no tienen inteligencia. Dice Isaías. Hay muchos que no tienen conocimiento y no tienen inteligencia. Hechos 19, 29 al 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar qué naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidos por el arte o pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Hermano, rompe con el espíritu de ignorancia. Matrimonios, rompan con el espíritu de ignorancia. No vivas más equivocación. Dios dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Qué necesitas tú para romper con el espíritu de ignorancia? Arrepiéntete. Dios pasa por alto la ignorancia, pero no pasa por alto el pecado. Efesios 4, 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Mire, hay un punto aquí que quiero decir antes de terminar. El corazón se endurece a causa de la ignorancia. El corazón se endurece a causa de la incredulidad. Y muchos tienen el corazón quebrantado. ¿Qué significa esto, profeta Jairo? Significa que muchos tienen quebrada la fe. Se quebró la fe. Se quebró el corazón. Ya no puedes creer en milagros. Ya no puedes creer en maravillas. Ya no puedes creer que tu matrimonio se puede arreglar. Ya no puedes creer que la iglesia tiene un nuevo nivel de gloria. Si no rompes con el espíritu de ignorancia, si no haces guerra contra el espíritu de ignorancia, todos nuestros hijos espirituales saben
que nosotros tenemos protocolos o ADN de esta casa apostólica y profética y de paternidad. Está prohibida la ignorancia, prohibida la incredulidad, prohibida la desobediencia, prohibida la infidelidad, prohibido tener un corazón endurecido. Y la ignorancia entenebrece el entendimiento. Hay personas que ya no pueden pensar, ya no tienen retentiva, personas que ya no pueden avanzar. Y dice, ¿hoy qué me toca? Pierden la mente, pierden la idea, pierden el conocimiento. Si perdiste el conocimiento, si perdiste el entendimiento, si perdiste la sabiduría, si perdiste la revelación, si perdiste el discernimiento y ya no entiendes, arrepiéntete. Porque por eso muchos dicen, ya no creo que Dios me pueda ayudar. Sí, el corazón se vuelve duro, piedra, a causa de la ignorancia y la incredulidad. Primera Tesalonicenses 4:5 dice que no debemos de vivir no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay personas que no conocen a Dios. Juan 15:21, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, el Padre. Y dice aquí, Juan 16:3, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Mire que el hombre que no conoce a Dios se tiene por vano. Salmo 79:6, derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que invocan tu nombre. Hay personas que invocan a Dios pero no conocen su nombre. Segunda Tesalonicenses 1:8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio. Siempre hay personas, cuando no hay conocimiento, hay desobediencia. Hoy muchos no saben ni cómo prosperar en la vida cristiana. ¿Por qué? No tienen conocimiento. Hay una generación como la que se levantó cuando Job estaba padeciendo, y dice Job 21:14, y dicen a Dios, muchos dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Romanos 1:28 dice, y como ellos, esa generación de Sodoma y Gomorra, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Si usted lee Romanos 1, dice que hay una mente depravada, hay una mente reprobada y destruida. Muchos por ignorancia creen que la palabra prosperidad es solo para las finanzas y no es cierto. La ignorancia es un pecado de muerte en la iglesia. La ignorancia y su precio. Termino con Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Si tú eres cautivo, no es porque Dios lo quiso. Muchos dicen, es que Dios me metió en la cautividad. No. El que está cautivo lo es por ignorante, no porque Dios dijo o quiso. Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó. Muchos por ignorancia creen que Dios ya no los va a ayudar cuando Dios tiene la mano extendida para ayudarte. Amén. La ignorancia, falta de instrucción, desconocimiento de la palabra de Dios. Algunos sinónimos de la ignorancia: insuficiencia, incapacidad, ineptitud, incompetencia, necedad, desconocimiento, analfabetismo, inhabilidad. Hay analfabetismo espiritual. Analfabetismo, no conoces a Dios. La cautividad no es de Dios. La cautividad es decisión propia. No es que te metieron, es que tú quieres estar ahí. La ignorancia es la falta de cultura, del entendimiento. La necedad es ignorancia o tontería acompañada de presunción. La ignorancia nos hace hacer, decir, pensar y seguir cosas equivocadas, erróneas.
Ahora, el peligro aquí es que dice, mi pueblo fue llevado cautivo. No estamos hablando de la gente, de otras personas que no conocen a Dios. Estamos hablando de los que conocen a Dios. ¿Qué les pasó? Yo a veces le pregunto a personas que cayeron de la gracia y cayeron de la verdad. Yo les digo, ¿qué te pasó? Perdiste el conocimiento de Dios. Muchos del pueblo de Dios son llevados prisioneros porque no entienden muchos principios del reino para vivir en la libertad. Que Dios te ayude y que Dios nos ayude. Por ejemplo, para tener libertad económica, Dios pide que yo sea fiel en mis diezmos y mis ofrendas. ¿Qué miedo hay en eso? Hay una persona que me dice, yo no doy diezmos y ofrendas. Le digo, sí se nota. Allá tú, si tú no quieres. A mí esto me ha ayudado y me ha funcionado. Yo lo doy con conocimiento y revelación. Cada quien con esto. Y muchos al no saber esto vivimos esclavos a la pobreza. Muchos de ustedes están esclavos en la pobreza por esa razón. Porque no conocen esos principios de siembra y cosecha. Y Dios no bendice personas ignorantes. Solo personas con conocimiento y obediencia. Aleluya. Hay muchas cosas aquí. La falta de conocimiento, para ir dando un resumen. La falta de conocimiento primero te lleva a la esclavitud. Después te lleva a la destrucción. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Ya no te es permitido ser ignorante. Pero dice aquí Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Es lo que yo decía hace un momento, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿No será que estás desechando el conocimiento? ¿No será que desechaste el conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo. Dios nos ayude. Guerra contra el conocimiento. Perdón, con la falta de conocimiento. Guerra contra la ignorancia. Juan 8:31. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de Dios nos hace libres. Podemos luchar contra la ignorancia con el estudio de la palabra. Por eso muchos me dicen, ¿y por qué una escuela profética? Porque vamos a estudiar a Dios. Se puede estudiar. Vamos a conocer a Dios. ¿Y a poco lo profético se estudia? Claro, si no somos ignorantes. ¿Y lo apostólico también se estudia? Claro. ¿Y a poco el pastor puede estudiar? Claro. ¿Y a poco el evangelista también? Sí, hay escuela de evangelistas, hay escuela de apóstoles, hay escuela de profetas, hay escuela de pastores, hay escuela de maestros. Hay escuelas. Métanse. Podemos luchar, hacer guerra espiritual contra la ignorancia. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la ignorancia va disminuyendo hasta desaparecer. No seamos como la gente que no quiere saber de Dios. El conocimiento de Dios es precioso y nos ayuda a vivir en paz y en bendición y prosperidad. Con esto quiero decirte que tenemos nosotros una guerra contra la ignorancia. Vamos a buscar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, he hecho obediencia por trasladar este pensamiento de tu palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a conocer al Espíritu Santo, no vamos a ignorar al Espíritu Santo, vamos a abrazarlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te bendigo, tú que has estado en sintonía de este mensaje. Estamos con la serie Profetas y hoy quise hacer este video en vivo a través de esta página para decirte que los hijos de Dios, los profetas, tenemos una guerra contra la ignorancia y vamos a pelear. Y vamos a ser exitosos, vamos a buscar a Dios y vamos a declarar en el nombre de Jesús que viene una unción poderosa sobre nosotros. Y pido al Espíritu Santo que repose sobre ti, que te dé sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor, que es el respeto a Dios. En el nombre de Jesús. El que es ignorante no respeta a Dios porque no conoce cuán poderoso es. Pero el que tiene conocimiento de Dios dice, no, con él no me meto, porque sé quién es y lo que puede hacer conmigo.
Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdame a compartir esta página. No te pierdas la serie de los viernes a las 8. Los viernes a las 8 de la noche estoy dando una serie que mi esposa me animó a hacerlo y yo recibí esa instrucción de parte de Dios. Los viernes a las 8 de la noche estoy dando una serie que se llama Profetas, aquí por esta página, Escuela Profética Emet. Si tú quieres ser estudiante de la Escuela Profética, inscríbete. Aquí en esta página está toda la información. Profeta, yo quiero estudiar la Escuela Profética con ustedes. La Escuela Profética es el estudio de todo un año. Son 12 módulos, uno por mes. Son 7 clases presencial por internet. Son 14 horas de enseñanza al mes. Tenemos audios, videos, manuales, libros y una certificación al finalizar tus estudios. Todo esto por una bendición mensual. Te pido que estudies y que entres y que quieres tener una guerra contra el conocimiento, ponte a estudiar. Es parte de estudiar. Yo estudié lo profético, estudié la Escuela del Espíritu Santo, estudié la Escuela de los Milagros, la Escuela de la Sabiduría, la Escuela de la Economía del Padre. Estudié todo eso. Estudié para profeta porque esta parte es muy importante. Porque lo primero que Dios le imparte, el primer don que el Espíritu Santo imparte. ¿Qué te parece si en uno de estos días estás pendiente? Vamos a hacer otro video, vamos a hacer los dones que el Espíritu Santo imparte sobre nosotros. Son dones de conocimiento. Porque el Espíritu Santo no usará a ningún ignorante. Te bendigo. Nuestra Escuela Profética, si quieres comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico, escuelaprofeticaemet@gmail.com, o a nuestro WhatsApp 521-961-230-6248. Aquí estamos para servirte. Mi nombre es el profeta Jairo Castillo. Quiero decirte que para mí es muy importante estar en contacto contigo y bendecirte a través de este medio. Ayúdame a compartir este mensaje y este video y todas las publicaciones que hay en esta página para que tú y muchas personas sean bendecidas con estos mensajes. Bendiciones. Bye bye. Hasta la próxima.